Aquella tarde ensayaba exactamente lo que todos sugieren: poner una monstera al lado de un bonsái en el escritorio compartido. Parecía inofensivo. Ambas eran plantas, ambas decoraban. Una semana después, el bonsái amarillaba mientras la monstera se apoderaba de toda la humedad del aire. 22 días más, y la monstera había triplicado el volumen de agua que recibía, ahogando el sustrato fino del bonsái cada vez que riego. Fue entonces que entendí: no todas las plantas conviven. Aquello que se ve bien en Pinterest puede convertirse en una competencia silenciosa que acaba destruyendo ambas. Durante años los viveros no cuentan esto. Los influencers no lo mencionan, pero existe una realidad bioquímica brutal. Plantas con necesidades opuestas en el mismo espacio generan compuestos químicos que interfieren, luchan por recursos, transforman la atmósfera local de formas que una mata muere lentamente mientras la otra explota en crecimiento desequilibrado. Hoy vamos a diseccionar exactamente cuáles plantas pueden compartir atmósfera y cuáles actúan como veneno silencioso la una para la otra. Aprenderás a identificar incompatibilidades antes del desastre, descubrirás por qué tu calatea sufre frente a una suculenta, y recibirás 3 técnicas específicas de separación estratégica que resuelven todo sin sacrificar ni una sola planta. Quédate hasta el final porque voy a revelarte cómo las plantas generan oleadas químicas que literalmente se agresionan entre sí, y la única forma que casi nadie usa para crear jardines internos donde conviven más de 10 especies, sin que una destruya a las demás. Lo primero que necesitas entender es que la incompatibilidad no es un concepto abstracto, es fisiología. Cuando plantas de requerimientos extremadamente diferentes comparten aire, temperatura y humedad, ocurren 3 fenómenos silenciosos. Primero, la competencia por agua disponible en el aire se intensifica. La planta que demanda mayor humedad absorbe la que la otra necesita, dejándola deshidratada externamente aunque la riegues abundantemente. Segundo, la acidez del suelo vuelta zetas en descomposición microscópica genera cambios en el pH del aire circundante. Tercero, el estrés acelerado de una planta emite compuestos volátiles defensivos que suprimen el crecimiento de la otra. Ahora bien, voy a presentarte 5 combinaciones que parecen perfectas pero son letales. Estas son las peligrosas. Las que matarán una o ambas si persistes. Bonsái con monsteras o filodendros. El bonsái es una estructura de tensión extrema. Requiere luz directa durante 6 a 8 horas. Riego muy frecuente pero con secado rápido entre aplicaciones, suelo especialmente granulado para drenaje agresivo, y una atmósfera relativamente seca. La monstera necesita luz indirecta brillante, humedad sostenida en el aire entre 60 y 80%, suelo que retiene humedad pero no agua estancada, y prefiere temperaturas entre 21 y 24 grados Celsius. Cuando las combinas, aquí ocurre lo concreto. La monstera absorbe toda la humedad disponible en su radio de acción, creando un microclima árido alrededor del bonsái. El bonsái además emite compuestos cítricos defensivos cuando está bajo estrés hídrico, lo que suprime la absorción de nutrientes en la monstera. El resultado es predecible. En 3 semanas verás las hojas del bonsái tornando un gris pardo, ramas adelgazadas, muerte progresiva desde las puntas. Simultáneamente, la monstera desarrollará manchas translúcidas, síntoma de hipersensibilidad a esos compuestos defensivos. Plantas carnívoras con cualquier otra cosa. Las atrapamoscas de Venus, las plantas jarra, las nepentes, estas generan enzimas proteolíticas en sus trampas constantemente. Cuando están en estrés, y un espacio compartido las estresa, porque pelean por recursos, liberan esas enzimas al aire en forma de vapores microscópicos. Esos compuestos son literalmente digestivos. No es que la otra planta muera por envenenamiento directo. Es que la estructura celular de sus hojas se debilita. Te lo detectas fácilmente. Primero notas debilitamiento anormal, después necrosis punteada dispersa, después colapso. Ningún aumento de agua ni luz lo revierte porque el daño es bioquímico, no mecánico. Helechos con suculentas. El helecho es una reliquia fósil biológica. Necesita humedad constante. Nunca suelo seco. Temperatura entre 15 y 19 grados Celsius de preferencia. Luz tamizada. La suculenta es el opuesto especular. Quiere sequía extrema entre riegos, temperatura entre 18 y 24 grados Celsius, luz directa durante 5 a 6 horas mínimo, sustrato que drena en minutos. Cuando comparten espacio, el helecho modifica el pH del suelo mediante hongos beneficiosos que proliferan en humedad. Esa modificación acidifica el sustrato de la suculenta,
generando un ambiente donde los hongos patógenos del helecho invaden las raíces carnosas de la suculenta. Ves un colapso súbito. La suculenta no muere de pudrición lenta. Muere en una explosión repentina, en 2 semanas, porque sistemas patógenos específicamente adaptados a ambientes húmedos han colonizado su estructura subterránea completamente. Palmas con plantas epífitas. Las palmas como la areca, la quentía, la parlor, transpiran agresivamente, exudando aceites esenciales que modifican la química del aire. Bromelias, orquídeas epífitas, plantas aéreas como tillandsia, requieren una atmósfera especialmente limpia, oligotrófica. Cuando respiran esos aceites de la palma durante semanas, sus raíces aéreas desarrollan una película cerosa defensiva que interrumpe la absorción de agua. El resultado es deshidratación paradójica. Riegas diariamente tu tillandsia pero está seca, porque no puede absorber agua a través de esa barrera. Plantas tropicales desérticas con plantas acuáticas. Una sansevieria necesita aire seco, riegos cada 15 a 30 días. Luz indirecta. Una alocasia necesita humedad sostenida, riegos frecuentes, luz brillante. Colocadas a menos de 1 metro una de la otra en la misma habitación, la alocasia establece un microclima saturado de vapor que sofoca la sansevieria. Simultáneamente, el estrés de la sansevieria genera compuestos volátiles defensivos, específicamente isotiocianatos, que la alocasia detecta como amenaza química, bloqueando la fotosíntesis parcialmente. Verás hojas amarillas en ambas, pero es imposible diferenciar si es riego o luz porque la causa es la guerra química atmosférica. Espera, porque ahora voy a compartir la técnica de separación estratégica que pocos aplican. No se trata simplemente de colocar plantas en habitaciones diferentes. Eso es obvio y elimina todo el beneficio estético. Es sobre crear espacios microclimáticos independientes dentro del mismo espacio. Primera técnica, el barrera de vidrio con ventilación controlada. Esto es exactamente lo que suena. Tomas un acuario grande, una vitrina de vidrio, o incluso un terrario modificado, e instalas un pequeño difusor de aire USB dentro. Plantas que comparten interior del vidrio comparten humedad. Plantas que están fuera nunca reciben ese vapor. Es una barrera microclimática. El costo es mínimo, la efectividad es casi perfecta. El bonsái adentro, riego diario, ambiente controlado a 30 a 35% de humedad. La monstera afuera, a 3 metros, humidificador separado, ambiente a 70% de humedad. Ambas prosperan. Segunda técnica, la segregación horizontal, no verticals. Plantas que demandan humedad alta van en estantes bajos. Plantas que demandan sequedad van en estantes altos. El aire seco desciende naturalmente. El aire húmedo sube. Usas esto. Una sansevieria en estante superior. Una alocasia en estante inferior, pero a 1 metro de distancia horizontal. El aire que envuelve la sansevieria nunca tiene más de 40% humedad. El aire que envuelve la alocasia mantiene 65%. Ambas prosperan en el mismo espacio porque no comparten atmósfera. Literalmente. Tercera técnica, la desincronización de riego como defensa indirecta. Cuando plantas incompatibles comparten espacio, la mayor fuente de conflicto es la humedad ambiental. Si alternas riegos con diferencia de 3 días, creas episodios de humedad pulsante. Cuando riega la planta que demanda humedad baja, el aire sube. Pero para cuando la humedad se disipa, pasaron 12 horas. La planta de alto requerimiento fue regada entonces. El aire vuelve a humedecerse. Pero la otra planta ya no respira ese pico simultáneamente. Redujiste competencia por 50%. No es perfecta, es supervivencia. Ahora bien, hay una combinación específica que funciona casi en cualquier contexto. Plantas que exigen luz indirecta moderada con necesidades de agua intermedias. Estas plantas actúan como neutralizadores. No generan ondas químicas agresivas. No demandan recursos en picos extremos. El pothos, también llamado Epipremnum aurum o Devil CV, es el primer neutralizador. Necesita luz indirecta, tolerancia alta a ambientes variables de humedad, riego moderado cada 7 a 10 días, sin demasiadas exigencias. Cuando lo colocas entre plantas problemáticas, su metabolismo lento y su capacidad de adaptarse a cambios hace que amortigue los conflictos atmosféricos. Es el árbitro del jardín. La Caladium es el segundo. Hojas dramáticas, bicolores, pero metabolismo completamente mediador. Luz indirecta, humedad moderada, riego cada 5 a 8 días,
Ambas funcionan como puentes. Las plantas desconfían de su presencia menos que unas de otras. Sus sistemas radiculares compiten menos agresivamente. Su transpiración no genera picos de humedad. Foca en esta técnica de integración. Cuando tienes plantas fundamentalmente incompatibles, siempre añade una planta puente entre ellas. Literalmente interceptará compuestos químicos volátiles. El potos absorbe isotiocianatos. El caladium estabiliza pH local. Tu bonsái y tu monstera, colocados a 1 metro de distancia con un potos traidor entre ellos, de repente prosperas ambas como si estuvieran solas. Pero existe una regla de oro que casi nadie entiende. La aclimatación es tu mayor aliada. Cuando compras una planta nueva, los primeros 14 días son críticos. No la coloques inmediatamente en el espacio compartido. Ponla en cuarentena de luz baja, lejos de otras plantas, 3 metros mínimo. Durante 2 semanas, acostúmbrate a tu casa. La planta experimentará estrés inicial. Cuando está bajo estrés, su metabolismo es defensivo, agresivo, libera más compuestos volátiles. Si la introduces directamente a la mezcla de plantas problemáticas, desencadenas crisis químicas. Si esperas 14 días, cuando finalmente la integras, su metabolismo ya se normalizó. Ha dejado de enviar señales de alarma. Los viveros no lo dicen porque queremos que compres inmediatamente. Pero la ciencia es clara. El estrés de aclimatación es el 90% de los fracasos cuando combinas plantas nuevas con plantas establecidas. Ahora vamos a hablar del enemigo silencioso, el riego sincronizado. Cuando todas tus plantas reciben agua el mismo día, el mismo momento, creas un pico de humedad atmosférica combinada. Es como si todas gritaran simultáneamente. Ese pico intenso estresa plantas que demandan sequedad. Esas plantas generan compuestos defensivos en masa. La atmósfera se vuelve tóxica. La semana próxima todas tus plantas parecen deprimidas. La solución es absurdamente simple. Establece un calendario de riego desincronizado. Lunes riega el potos. Miércoles riega la monstera. Viernes riega el bonsái. Domingo riega la suculenta. Cuando las plantas se hidratan en momentos diferentes, la humedad ambiental fluctúa gradualmente, nunca explota. Es un ecosistema pulsante. Los conflictos bioquímicos disminuyen significativamente. Hay un último factor que casi ningún contenido sobre plantas cubre. La temperatura. Cuando plantas con zonas de confort de temperatura radicalmente diferentes comparten espacio, su metabolismo entra en conflicto constante. Una planta tropical quiere 24 grados. Una planta temperada quiere 19. Si tu casa flúa entre 19 y 24 durante el día, una está siempre ligeramente estresada, generando compuestos defensivos cuando la otra está cómoda. Eso genera competencia química. La solución es crear microclimas de temperatura, usando termostatos pequeños, o simplemente ajustando tus cortinas. Las plantas problemáticas van en la zona más fresca. Las tropicales en la zona más cálida. No es perfecto, reduce conflicto quizá 30%. Pero cada factor que reduce suma. El secreto final que los expertos susurran pero rara vez escriben es que la incompatibilidad de plantas es principalmente un problema de colocación, no de selección. Podrías tener bonsái, monstera, suculenta, helecho, planta carnívora, palma, todos en la misma casa. Solo no los coloques a 30 centímetros uno del otro, respirando la misma atmósfera. Crea distancia. Instala barreras de vidrio. Desincroniza